Hola amigos, pues hoy vamos a hablar de el libro 2 y este libro 2 tiene varios episodios. Entonces el primer episodio se llama Las opuestas concepciones de Dios. Y C.S. Lewis empieza este capítulo muy interesante. Él dice, pues cuando yo era ateo yo tenía que autoconvencerme de que la mayoría de las personas estaban mal desde la historia, ¿no? Desde todas las civilizaciones están equivocados porque en esto que es muy importante, que tiene que ver con la deidad, con Dios, con la creación de todas las cosas por una mente eh, pues superior. Todos están equivocados y en realidad todo esto es fruto del caos y Dios no existe, ¿no? Entonces él dice que pues eso es un dogma, ¿no? Eso es como yo soy mucho más inteligente que la inmensa mayoría de los seres humanos y además me tengo que autoconvencer de eso, ¿no? Y se dio cuenta que cuando se hizo cristiano pues se había liberado de esa carga de sentirse más inteligente que los demás, ¿no? Y entonces el cristianismo pues sí dice, a lo mejor puedo creer que existe este Dios, pero difiero de los demás, ¿no? O sea, obviamente en el cristianismo acepto que no creo igual que ti, que el resto de las otras religiones, pero concordamos todos en que existe este Dios, ¿no? Entonces, esta primera gran división existe entre los que son ateos y los que creen que existe algún tipo de Dios, donde se pueden incluir los salvajes modernos, los griegos, los romanos, los egipcios, los platónicos, los estoicos, los hindúes, ¿no? Y entonces de ahí viene una segunda gran división entre los que creemos que existe pues una deidad, ¿no? Y esta es básicamente los que creen que, y viene esto desde la cultura sumeria, los que creen en el panteísmo, que todas las cosas son animadas por Dios como cuando yo animo mi cuerpo y entonces que la creación es parte de Dios y que al mismo tiempo hay una lucha del bien y el mal como estas dos serpientes que luchan de una manera infinita, o los que nosotros creemos que es un Dios que no, que creó el mundo con toda su belleza, con toda su pureza, como cuando alguien pinta una pintura, pero que está fuera de la pintura, ¿no? Entonces, los que creen que son los panteístas, que ahí es donde podemos meter a Hegel o a los sumerios o a los hindúes, pues dicen que, y suponiendo este tema, ¿no? Que Dios es también la pintura, ¿no? Entonces cuando pasa alguna maldad es porque Dios mismo está provocando esa maldad. O porque si pasa una enfermedad es porque Dios metió esta enfermedad en las personas. O porque pues de alguna manera es para tu bien que te enfermes y que te dé cáncer. Eso es lo que opinan estas personas panteístas. Pero los que estamos dentro del cristianismo, nosotros decimos que pues esas son tonterías, ¿no? Que Dios está fuera de su creación, sí hizo los colores, hizo las cosas bonitas, pero Él nos exige a nosotros luchar por el bien, nos pone en nuestro corazón entre las opciones de hacer lo bueno y lo malo, hacer lo bueno, y nos exige luchar para que existan las soluciones o la medicina o la ciencia, o nos exige que nosotros seamos gente de progreso para luchar contra el mal. Eso es la esencia del cristianismo, contrario a las religiones panteístas, ¿no? Entonces, y este Dios bueno, pues también es la misma visión del Dios monoteísta de los judíos, de los maometanos, de los cristianos, que Dios inventó este universo como esta pintura y que a nosotros nos exige hacer el bien, ¿no? Entonces, otro concepto aquí que dice es que por muchos años C.S. Lewis no quería escuchar a los cristianos su respuesta acerca de la pregunta de si Dios es bueno, ¿por qué hizo que hubiera cosas malas en el mundo? Porque le parecía la respuesta más simple, pues de que simplemente Dios no existía. Porque decía, pues simplemente si Dios es bueno, ¿por qué hizo una situación tan injusta, que hubiera injusticias o que hubiera tanta hostilidad o porque hubiera, digamos, un gran espacio o muchos planetas donde el hombre no pudiera vivir, ¿no? Entonces, sin embargo, él decía que al final lo que lo convenció es decir, ¿de dónde saqué yo la idea de decir que Dios es injusto? O sea, ¿contra qué comparo que el mundo sea injusto o que sea cruel?
Entonces la única manera en la que yo puedo compararlo, pues es de que exista este Dios justo que me dice lo que sí es justo, ¿no? Entonces este capítulo pues es interesante como para discriminar y separar las concepciones de los que son ateos o de los que son panteístas de los que somos monoteístas al creer en el cristianismo. O bueno, solamente está enfocándose en el cristianismo, ¿no? Pero también compartimos el monoteísmo con los maometanos y con los judíos. Entonces, pues está muy interesante. Al final él dice, si todo el universo carece de sentido, jamás habría descubierto que no tiene sentido. Así como si no hubiese luz en el universo y tampoco ninguna criatura con ojos, jamás habrías sabido que estaba oscuro. Entonces la palabra oscuro no tenía sentido y por lo tanto Dios es el que le da sentido a nuestros conceptos de justicia. Gracias.